Hola a todos, bienvenidos a su podcast número 10 de Conforme a las Escrituras con Willy Alvarenga. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y gracias por considerar los videos que están disponibles para su crecimiento espiritual, para su consideración. En esta ocasión vamos a estar hablando brevemente acerca de lo que es la apologética. ¿Ha escuchado alguna vez esa palabra, apologética? Bueno, es una palabra muy importante, es una palabra bíblica que aparece en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Y uno de los pasajes que me gustaría que me acompañara, si tiene su Biblia con usted, es a 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. En 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pedro dice: «Si no santificará a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros». El apóstol Pedro en esta carta de 5 capítulos les habla bastante en cuanto a la responsabilidad que los cristianos tienen delante de Dios, aún en medio de las persecuciones. Si usted analiza el contexto de 1 de Pedro, se dará cuenta que el apóstol enfatiza bastante lo que es el sufrimiento del cristiano. Y en 1 de Pedro 4:16 pudiera ser un texto clave en esta carta. El apóstol Pedro dice: «Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ese nombre». 1 de Pedro 4 y versículo 16. Entonces, aún en medio del sufrimiento, los cristianos deben de vivir una vida santa delante de Dios. 1 de Pedro capítulo 1, del 13 al 16. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los padecimientos, todavía deben de cumplir con su responsabilidad conyugal. 1 de Pedro capítulo 3, del 1 al 7. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los sufrimientos, el cristiano todavía tiene la responsabilidad de estar preparado, de estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra apologética es la palabra que aparece ahí en 1 de Pedro 3:15 para la palabra defensa. Estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra defensa, la versión en inglés dice una respuesta. La palabra defensa en este texto viene de la palabra griega apología. Y de esa palabra apología es donde obtenemos la palabra apologética o apologista. Un apologeta también, algunos le llaman de esa manera. Entonces, esta palabra en sí, la palabra griega apología, en sí significa presentar una defensa, presentar una respuesta, una defensa. Por ejemplo, cuando se presenta una acusación en contra de una persona, bueno, cuando esa persona comienza a defenderse, cuando esa persona comienza a presentar argumentos, evidencia para mostrar su inocencia, para mostrar que es inocente, entonces ese es el proceso de la apologética, presentar una defensa. Entonces, dice el apóstol Pedro que los cristianos deben estar siempre preparados para presentar esa defensa, para defender aquello que es correcto. Así que pues cada cristiano debe estar preparado para ello. Este texto no se aplica solamente a predicadores. Este texto se aplica a todo cristiano, a todo hijo de Dios. Especialmente si usted lee 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 en adelante, el apóstol Pedro le está escribiendo esta carta a cristianos. Por ende, se aplica a cada uno de nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de convertirnos en apologistas, y en algunos momentos le voy a dar algunas maneras de cómo podemos lograr esto. Ahora, número 2, ya vimos lo que es apología. Ahora, número 2, ¿cuál es el propósito de la apologética? ¿Cuál es el propósito de la apologética? Bueno, el propósito de la apologética, como también el propósito de los debates formales, el propósito de las discusiones bíblicas, el propósito no es ganar argumentos.
No es dejar en vergüenza a la persona con la que estamos argumentando. El propósito de la apologética no consiste en estas cosas, sino más bien el propósito de la apologética es ayudar a la persona a darse cuenta del error en el que se encuentra. Y la manera de cómo logramos esto es hablando, presentando la evidencia, como dice 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. La palabra de Dios se predica con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo 4, versículo 2 en adelante. Entonces, cuando hablamos bien, con humildad, con amor, cuando presentamos nuestros argumentos para ayudarle a la persona a considerar cosas que a lo mejor no ha considerado en su vida, no ha considerado en el estudio de la palabra. Bueno, cuando le presentamos esta evidencia, entonces a lo mejor la persona va a considerar, va a darse cuenta si lo que le estamos diciendo es verdad. Especialmente si esa persona quiere hacer la voluntad de Dios, esa persona podrá darse cuenta si lo que le estamos enseñando, si lo que le estamos presentando es la palabra de Dios o no. Jesucristo habló de esto en Juan 7:17, cuando dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Podemos conocer la verdad. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 y versículo 32. La palabra, las escrituras pueden ser entendidas. Efesios capítulo 3 y versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, la persona que es honesta puede entender. Entonces, pero presentamos una vez más esa información con el propósito de ayudar a esa persona a venir al conocimiento de la verdad para que pueda de esta manera hacer lo que es correcto, para que pueda hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El propósito de la apologética es traer a las personas a la cruz de Cristo. Por ejemplo, imagínese esto. Aquí está el hombre, aquí está Cristo, la cruz de Cristo. Entre medio de lo que es el hombre y la cruz de Cristo, encontramos toda clase de obstáculos. Encontramos la confusión religiosa, falsas doctrinas, ateísmo, agnosticismo, la inmoralidad, el pecado. Encontramos toda esta clase de cosas que son el obstáculo entre el hombre y Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito del apologista? ¿Cuál es el propósito de la apologética? El propósito de la apologética es quitar todos esos obstáculos, hacerlos a un lado para que el hombre pueda acercarse a Cristo y pueda obtener la salvación de su alma. Ese es el propósito de la apologética. Por eso la apologética está muy conectada con el evangelismo, porque el propósito de la apologética es predicarle el evangelio a esa persona, presentarle la palabra de Dios en su pureza para que la pueda entender y así de esta manera hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que nunca se nos olvide que el propósito de discutir con alguien, el propósito de intercambiar información para poder llegar a lo que es un común acuerdo, para poder llegar al conocimiento de la palabra de Dios, para poder lograr eso, entonces necesitamos considerar que la apologética tiene un propósito a lograr. Y si ese propósito no lo tenemos en mente, si no recordamos el por qué estamos discutiendo, por qué estamos argumentando, entonces no vamos a lograr el propósito deseado. Así que le animo a que por favor tenga eso bajo consideración. El propósito es salvar almas para Cristo, que no se nos olvide eso. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo podemos lograr llegar y ser apologistas? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida como cristiano para estar siempre preparado, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Bueno, lo primero que tiene que hacer es tener una convicción firme. Usted necesita estar bien convencido de lo que usted cree. Necesita estar bien convencido de las Escrituras. Necesita, como el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:12, Pablo dice, yo sé en quién he creído, o yo sé a quién he creído. Entonces, esa convicción firme debe estar en nuestra vida
para que podamos de esta manera presentar argumentos sólidos, argumentos válidos, argumentos sanos. Si no tenemos convicción, entonces no podremos convencer a las personas, persuadir a las personas en cuanto a la verdad del Evangelio. Así que usted necesita primeramente tener esa convicción de que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que la palabra, ¿verdad?, pues no tiene errores, no tiene contradicciones, es la palabra inspirada por Dios, dada literalmente por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Necesita estar bien convencido de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21. Debe estar convencido de que la palabra es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que esta palabra es verdadera, es auténtica, es confiable. Necesita estar bien convencido. Necesita estar bien convencido de la existencia de Dios. Necesita estar bien convencido de la deidad de Cristo. Necesita estar bien convencido de que hay una iglesia verdadera, la cual Cristo estableció. Necesita estar bien convencido de estas cosas, de esos temas fundamentales de la Biblia, para que usted pueda argumentar y presentar evidencia a aquellos que sostienen un punto de vista que es antibíblico. También, para lograr la apologética, usted necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Necesita permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Necesita entregarse a la lectura diaria de la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4 y versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Necesita procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15, utilizando la fraseología de la Biblia de las Américas. Necesitamos permitir que la palabra de Dios more en nosotros, transforme nuestras vidas, y así de esta manera, con una vida transformada, poder ayudar a otros a que también experimenten esa transformación de vida, esa nueva vida en Cristo Jesús. Así que pues necesitamos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Necesitamos ser poderosos en las Escrituras, como Apolos. Hechos capítulo 18 y versículo 24. Necesitamos preparar nuestro corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar la palabra de Dios. Esdras capítulo 7 y versículo 10. Eso es lo que se requiere para poder estar siempre preparados para, una vez más, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que espero que esta breve lección le haya servido en algo, haya sido de gran provecho espiritual para usted. Hemos considerado lo que es la apologética, el propósito de la apologética y cómo podemos lograr la apologética. Así que Dios le bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros para que con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, con mucha reverencia, con mucho amor, podamos presentar la palabra de nuestro Padre Celestial. Acuérdese que siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor, Efesios capítulo 4, versículo 15. Traigamos más almas a los pies de Cristo. Pensemos más en las almas de las personas para que podamos ayudarles a venir al conocimiento de la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga y pues espero contar con su presencia para ver el siguiente video del podcast número 11 de Conforme a las Escrituras. Dios me los bendiga y les conceda un excelente día hoy. Hasta la próxima.